Buenas, mi nombre es Virginia Serpa y hoy vamos a hablar un poco sobre las similitudes y diferencias de los hermanos latinoamericanos Venezuela y México. Sabemos que Venezuela y México actualmente se encuentran en una situación un poco engorrosa entre su política, entre sus finanzas y su comportamiento ciudadano. Por aquí nos vamos a centrar en el sector público, cómo es su manejo y básicamente cómo es la administración entre las finanzas y la administración pública de este país. México, como el país venezolano, tiene una política un poco engorrosa. Sin embargo, se diferencian entre que el gobierno venezolano es un gobierno unitario, mientras que el mexicano es un gobierno federalista. También encontramos que ellos se centran en un principio de eficacia para regular sus recursos, más no equitativo como Venezuela lo hace. Venezuela traslada sus recursos de una manera equitativa con una participación ciudadana donde se considera un país democrático, mientras que el país de México también se considera un país democrático pero un poco más representativo. Esto quiere decir que sus federaciones tiene cada uno un representante que lo ubica y lo hace administrarse de una manera diferente. Sus niveles de administración son muy diferentes al de Venezuela. En Venezuela se carga de un organismo central que da competencias y esas competencias se convierten en atribuciones, mientras que en México el alcance de sus órganos reguladores es por niveles de gobierno, ya que es un país federal. Todos sabemos que parte de la política y de la administración pública tiene que ver mucho con la cultura ciudadana. En Venezuela se ha culturizado de que los recursos y las finanzas administrativas públicas tienen que rendir cuentas, además de ser transparentes y ser ubicadas de una manera equitativa. Mientras que en México la relación de sus cuentas, la relación de sus recursos y de sus finanzas se mantienen bajo la lupa del Estado. El Estado concentrado en varios niveles de gobierno. A esto me refiero con el Estado federal. Recordemos que federal, cada federación, cada área limítrofe tiene sus normativas. Para esto consideramos que no se dividen poderes de manera legislativa, ejecutiva, como Venezuela, sino que se divide por secretarías. Tanto Venezuela como México tienen bases constitucionales, es decir, que están bajo una constitución. La de Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la de México, la Constitución Política de los Estados Unidos de México. Aparte de esto, tenemos una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendataria en México, la cual se encarga de la elaboración, preparación, ejecución y demás acciones del presupuesto público. Y en Venezuela tenemos la ley orgánica de la administración del sector público. Esto diferencia de que Venezuela tiene una administración centralizada que se encarga de generar poderes y competencias para que generen atribuciones y por niveles regionales, nacionales y demás se encargan los poderes, mientras que México es federal. Hablando de administración y finanzas o presupuesto público, Venezuela lo maneja en base a la participación ciudadana. Por ejemplo, según la Constitución y según todas las leyes, cada ciudadano participa en una votación para ver qué se puede hacer con los recursos del Estado y para dónde van los recursos del Estado. De esta manera se crean las normas. Mientras que México tiene un código fiscal, un código gubernamental y un código de contabilidad ya formalizado, donde ya se sabe qué hacer con los recursos para generar una mayor eficacia, una mayor eficiencia y un mayor bienestar. Que en esto hay una gran similitud. Tanto Venezuela como México desean, aportan y garantizan el bienestar social. Sin embargo, cada quien lo maneja de una manera diferente. Una es participativa y democrática, mientras que la otra es lo que hay, es lo que ya se impuso y lo que está en la Constitución. Quizás de una forma más concreta se puede decir que Venezuela está regida por un número mucho menor de reglas financieras y fiscales que las de México. Las de México siempre ha buscado que el nivel de corrupción sea mucho menor y por eso pasa por tantos filtros. Mientras que Venezuela tiene leyes y lamentablemente, de una manera muy neutral, se ha comentado de que son muy saludo a la bandera. Con esto me refiero a que son sobrepasadas, son ilegales y se cometen acciones que cada vez hacen más peso en ser ilegal y en aportar a la corrupción. Los mandatarios del momento, sin justificar su ideología política, han decidido crear nuevas gacetas y nuevas regulaciones para evitar dicha corrupción. Sin embargo, el sector público se presta demasiado junto con la costumbre del país. En efecto, las diferencias que ocurren entre ambos países y la gestión administrativa del sector público puede afectar lo suficiente en la gestión financiera para este, queriendo decir que ninguno de los dos países es lo totalmente óptimo como para decir quién es mejor y quién es peor, o de quién nos podemos comparar y qué podemos hacer para igualarnos al otro, ya que los dos presentan los mismos tipos de desafíos como la desigualdad social, la inflación y además los altos picos económicos, porque de cierta manera la situación global afecta a lo que podría llegar a ser su economía. Además que en Venezuela la economía es mixta y en México la economía es de libre mercado. Por esto mismo se genera o se mantiene la gestión federal dentro de México y centralizada en Venezuela, además de todas las adquisiciones y de toda la ideología política de cada uno de los mandatarios, Obrador y Maduro. Estos países tienen órganos regulares y subsistemas o sistemas muy diferentes.
En México se trabaja como su sistema el presupuesto, la contabilidad, la tesorería y la auditoría. Mientras tomas en cuenta como instituciones, cada una tiene un tipo de secretaría y tiene un poder, el cual es un filtro para cada federación. En Venezuela están las instituciones y los ministerios que ya conocemos. Lo conocemos como Ministerio de Educación, Ministerio Público, Ministerio de Salud y demás. Esto hace que se tenga que invertir más recursos financieros en líquido o no líquido en cada uno de los ministerios. De por sí, esa es una de las ventajas que tiene México. México, como tiene un solo tipo de filtro, que son esos 5 subsistemas y no 3000 y un ministerio, puede regular su economía y puede prestar un poco más de bienestar. Para culminar, podemos decir que Venezuela y México han sido potencias globales con una economía muy emergente y con recursos demasiado óptimos para tener un bienestar ciudadano y prestar el mejor servicio en el sector público. Sin embargo, la gran masa de desafíos que tienen ambos países es la desigualdad social, la opresión de la participación ciudadana, y otra cosa es que México se trata de equitar o de ser muy equitativo con sus recursos y su forma de bienestar, mientras que Venezuela trata de igualar a todos bajo un mismo concepto. De manera, bueno, comentar que los desafíos y retos que presentan ambos países vienen de la corrupción, la desigualdad, el alto índice de lacra, la hostilidad ciudadana, la guerra contra todos, eso como una costumbre social, lo que hace que quizás el gobierno de turno enfrente más retos de los que ya enfrenta dentro de su política y su administración interna. Otra cosa para contar es que toda la información sacada y comentada en este momento fue sacada de inteligencia artificial, videos en YouTube de personas que son ciudadanos natales del país, tanto de Venezuela como de México, siendo filósofos, pensadores o algún tipo de empresario o, como comentó, políticos de cada una de las naciones.